Sí, uno, dos. Antes de iniciar, invitamos a que tomen asiento más adelante. Va a haber premio sorpresa para los que participen, desde ya vamos anticipando. Y sí, reiteramos que pasen más adelante para que no se vea muy vacío adelante. Pueden pasar 2, 3 filas más adelante, por favor. Les agradecería.
Sí, sí, se me escucha, se me escucha. Probando, probando. Uno, dos, probando, probando. María, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Voy a comenzar a transmitir Bajo, en pero vivo. sí. Nada, es que porque le bajé el volumen ahí al celular para que no se ecualice con el audio. Si quieres alejarlo un poquito, lo puedes alejar, no hay problema. ¿Está bien ahí? Sí, Ya. listo. Voy a comenzar a transmitir. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más transmitiendo a través de la página oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. En esta tarde, como lo anunciamos durante estos días, tenemos el seminario en conducción en estado de ebriedad o drogadicción. El día de hoy empieza. Tal como se aprecia en pantalla, el día de hoy tocará el doctor Edwin Caljaro Musaja con el tema delito de conducción o estado en ebriedad o drogadicción, descripción normativa del bien jurídico. Ya el doctor se encuentra de forma presencial en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y en breve daremos inicio. Esta primera clase se está transmitiendo en vivo a fin de que puedan pasar la información sobre el evento de forma presencial. Asimismo, reiteramos que el doctor Edwin ya se encuentra presente y en breve iniciaremos. Nos encontramos ahorita en el auditorio del ICAT, que está ubicado en calle Bolívar 310. Así que para mayor información nos pueden escribir al WhatsApp al 950-294-302. Y de ahí ya procedemos. En breves momentos vamos a iniciar.
Bien, mis disculpas por la demora. Antes de iniciar, se les pide a todos los participantes poner el celular en modo vibrador o silencio para que no se interrumpa la exposición, de igual forma para el taller. Y podemos iniciar. Sean bienvenidos todos al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, por parte de la Dirección Académica y de Conferencias que está a cargo la directora, la doctora Marta Tula Galvez Márquez, y la Junta Directiva, presidida por el abogado Jaime Silva Montalico Caya, agradece su participación en este evento académico, que viene a ser nuestro primer seminario de forma presencial. Antes de iniciar y poder compartir con ustedes y darle pase al doctor Caljaro, vamos a compartir la trayectoria profesional que el ponente ha realizado durante todos estos años. El doctor Edwin Caljaro Musaja obtuvo el grado de abogado en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Jorge Basarte Groma. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios. En cuanto a la trayectoria profesional, empezó como auxiliar judicial en el año 2007 en la Comisión Distrital de Control de la Magistratura en el Poder Judicial, y posteriormente en el Ministerio Público. Laboró como asistente administrativo y apoyo fiscal entre los años 2008 al 2011 en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Candarave, en el 2011 al 2015 en el octavo despacho de investigación del cuarto despacho de decisión temprana, tercer despacho de decisión temprana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna. Posteriormente, en el 30 de abril del 2015, asume el cargo de fiscal adjunto provincial titular en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Candarave hasta el 2017. Posteriormente, en enero del 2017, es transferido a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Gregorio Albarracín y obtiene el título de fiscal adjunto provincial titular destacado hasta el 12 de julio del presente año. Un 13 de julio del mismo año asume el cargo de fiscal provincial en el despacho de liquidación, adecuación y decisión temprana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna, en donde se encuentra laborando hasta la fecha. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Edwin Caljaro.
Buenas tardes con los presentes. Muchas gracias por las palabras de los organizadores. Agradezco también que hayan podido contactarme e invitarme para esta ponencia. También agradezco a los asistentes que, si bien es cierto, están aquí, es porque les interesa aprender. Es algo muy bueno, porque el que no aprende, lamentablemente, en el mundo tan competitivo que estamos, no va a destacar. Como ya lo dice el dicho, hay tantos abogados en la ciudad, en el país, levantas una piedra y hay un abogado, dice. Incluso existen bromas respecto de... Pero lo importante es de que uno quiera sobresalir. Parte de sobresalir es capacitarse. Y parte de capacitarse es estar aquí donde están ustedes. Un poco para interactuar, creo que con lo que he expuesto respecto de mi trayectoria profesional, ya conocen algo, y quisiera conocerlos algo a ustedes. Quisiera saber si es que hay algún colega entre el público, colega abogado, bueno, un colega o algún bachiller, o egresados, un egresado. Entonces, todos son estudiantes. De los últimos años, cuarto, quinto, tercero, segundo. Bueno, años, ciclos, no se depende cómo lo manejan. Un año son dos ciclos. Entonces, en suma, creo que todos son estudiantes. Bien. Estamos bien, estamos. Entonces, si somos estudiantes, vamos a hacer la exposición un poco más dirigida netamente a estudiantes. Conducción en estado de ebriedad. Ese es el tema que nos han encomendado para exponer en este día, en esta jornada de 3 fechas. Entiendo que en la siguiente jornada voy a exponer una colega fiscal con la que he trabajado que habla respecto al proceso inmediato. Imagino que hablará desde el ámbito fiscal, en coacción propiamente, y la otra fecha está el juez, el doctor Machicao, Poder Judicial. Imagino que habla propiamente de lo que es el juicio o en sí, la audiencia en coacción del proceso inmediato. Entonces, todo viene relacionado. Entonces, para ustedes es muy interesante. Es el paquete completo, como quien dice. Van a obtener todo. Escuchan las 3 exposiciones y van a poder tener a ciencia cierta una idea clara de qué cosa es o cómo sería la aplicación en un caso de delito de conducción en estado de ebriedad, cómo se lo va a llevar a esta persona posiblemente a un proceso inmediato, hasta una audiencia de incoacción de proceso inmediato. Y finiquitaría después con posiblemente una sentencia de terminación anticipada por proceso inmediato, prácticamente la sentencia, proceso completo, proceso célere. Ya, eso lo vamos a dejar más adelante para los otros expositores, porque en la realidad me han encomendado a mí hablar solamente sobre el peligro común. Tiene mucha relación, pero vamos a dedicarnos exclusivamente a la que nos atañe en este día. Primero, ahí tenemos que hacer una pequeña reflexión, tenemos que entender de que el delito de conducción en estado de ebriedad es un delito tan frecuente, tan común, ocurre todos los días, ocurre hoy, ocurre mañana, siempre va a ocurrir. Inclusive cuando estuvimos en la cuarentena, ocurría en todo momento. No es que solo ocurre en la noche, si bien es cierto en la noche ocurre más porque la gente, pues, la oscuridad, el estar alegres, los estudiantes salen de la universidad, se van a distintos lugares para esparcirse, porque han estudiado mucho, ¿no? Y pues ahí es donde toman ciertas bebidas espirituosas. Y después de eso, pues no falta uno de ellos que tiene un vehículo y ya comenzó a manejar, a pesar de que ha tomado. Pero un poco yendo a esta reflexión, tienen que tener en cuenta que cada hora en el Perú ocurre un accidente de tránsito. O sea, mientras yo voy a estar exponiendo aquí al frente, desde las 4:30 hasta las 5:30, hasta las 6:30, he dicho que ya ocurrieron 2 accidentes de tránsito. Dios no quiere que sea con consecuencias fatales, pero siempre ocurre. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que un vehículo es un objeto contundente de por sí, frente a lo
frágil que pueden ser nuestros cuerpos. Entonces, un vehículo que tiene un motor, que desarrolla una velocidad y una potencia en manos de una persona que no esté completamente capacitada para manejarlo, o en sus 5 sentidos, como quien dice, es muy probable que ocasione un accidente con consecuencias fatales. Entonces, lo que aquí hay que reflexionar es de que tenemos que tomar conciencia que conducir es un privilegio, más que un derecho, es un privilegio. Tener un vehículo, comprárselo, hacer un esfuerzo. Entonces, si tanto esfuerzo te da para comprarte un vehículo, también tienes que cuidarlo. Lo que cuidas tu integridad física. Y cuidar tu integridad física también es tu integridad personal y propiamente el hecho de tu libertad. Mucho se dice, ¿no? Los abogados. ¿Con qué jugamos los abogados? Dicho criollamente. Los abogados jugamos con la libertad de las personas, así como los médicos juegan con la vida de las personas. Entonces, yo tengo aquí al frente de este público futuros colegas. El tiempo pasa rápido, así como lo explicó el organizador. Yo ya tengo 14 años en el sistema, 13 años en la Fiscalía Propia. En el tiempo de trabajo he conocido muchas personas, muchos estudiantes, he tenido infinidad de practicantes en estos años. Tanto así pasa el tiempo que hoy en día cuando voy a alguna audiencia, bueno, ahora son virtuales, pero ya vamos a revisar la presencialidad. Como dicen, face to face, no vamos a ver. Y pues mis compañeros, mis practicantes ya son abogados. Ahora son colegas y los encuentro. Y bueno, hacen audiencias, ¿no? Entonces me da gusto a veces cuando ellos llevan bien la carrera profesional. Con conocimiento, son bases teóricas que todos ustedes deben tener, y la práctica, ¿no? La práctica que al final la hacen en el mercado. Vamos a ubicarnos, ya que han dicho que todos somos estudiantes, ya, interesante. ¿Cómo se ubica el delito en el Código Penal? ¿Han traído su código? No. Ya. ¿Quién ha traído su código? ¿Ha traído su código? A ver, muéstralo. Ya. ¿Tu código, cuál es la fecha de impresión? ¿Está actualizado o no está actualizado? No. Bueno, al menos ya. Por traer su código, vamos a darle una constitución. Ahí está, ya. Ese es el punto. Ahí el compañero que está ahí. Excelente. Así como los médicos tienen en su cuello su estetoscopio, los abogados tenemos que tener nuestro código. Es básico tenerlo. No es necesario que el código lo tengan y ustedes se lo aprendan de memoria, no como las tablas. Y acá está el artículo 2, el artículo 108, homicidio, el artículo 107, infanticidio, y el 110, feminicidio, 108, no necesariamente. Lo que tienen que saber es como un esqueleto, dónde está ubicado, para que en el momento que ustedes abran su código se puedan ubicar. Entonces, atendiendo que ustedes están frescos, han hecho sus clases de derecho penal parte general, derecho penal parte especial, entonces dominan todo lo que son la parte de las penas, la autoría, participación, como que dominan a la perfección concurso real, ideal, delito continuado. Eso ya es algo que ya lo aprendí. Entonces, ¿ese delito estará dentro del libro de la parte general? No, claro. Parte especial. La parte general simplemente son los principios y formas de cómo se tienen que aplicar los delitos especiales, estos conceptos de la parte general. Está ubicado en el libro segundo, la parte especial, propiamente en el título de los delitos contra la seguridad pública. Ahí está, delito de conducción en estado de ebriedad o peligro común, como se dice. Bueno, vamos a avanzar. Siguiente. Ahí está. Código es el clásico. Ahí tenemos el libro segundo, parte especial.
Título 12, delitos contra la seguridad pública, propiamente capítulo 1, delito de peligro común. Ahí se ubica. Siguiente. Ya, descripción normativa. Eso me dijeron, vamos a hacer todo lo que los organizadores han indicado para que sea una buena exposición. La prescripción normativa nos dice el que encontrándose en un estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 gramos litro o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 2 años, o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas de inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7. Cuando la gente presta servicio de transporte público de pasajeros, mercancías, carga en general, encontrarnos en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior a 0.25 gramos litro o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sintéticas, la pena será no menor de 1 ni mayor de 3 años o con prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas de inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7. Entonces, en esta prescripción normativa tenemos que analizar los verbos rectores y se diferencia claramente. Lo primero es sobre 0.5 gramos de alcohol y lo otro es sobre 0.25 cuando es transporte público. Ya, siguiente. El bien jurídico protegido. Entonces, tenemos que entender que el bien jurídico protegido, como indican, son el delito comentado, se ubica dentro de los delitos contra la seguridad pública. ¿Qué tenemos que entender como seguridad pública? La seguridad pública en sí engloba, aparte otros delitos, como el que maneja en estado de ebriedad armas, o también el que va contra puentes, contra objetos que son de uso público. Entonces, esto es tendiente a que se cometa este delito contra la seguridad pública. Lo que busca, ¿qué es la seguridad pública? Ese concepto, porque si bien es cierto, el bien jurídico protegido intrínsecamente está relacionado a evitar una lesión de otros bienes jurídicos, como ¿qué? Como el de la vida, el de la integridad física, porque la finalidad del legislador era buscar evitar que se ocasionen ese tipo de lesiones a futuro. Pero tú no puedes prever o anticiparte a una lesión o al peligro de un homicidio culposo o a unas lesiones graves por el simple hecho de decir, bueno, porque vamos a prevenirlo, vamos a hacer una punición antes de que ocurra. No, porque nuestro derecho penal es de acto o es de autor. Es de acto o de autor el derecho penal. Bueno, al menos el de Perú. De acto, pues, ¿no? Es de acto. Si fuera de autor, estaríamos creyendo todavía en la teoría del delincuente nato, del hombroso, estaríamos buscando a las personas con brazos largos, con figura de cara que parece delincuente. No, bueno, estamos viendo el derecho penal es de acto, o sea, del hecho que se realiza. Entonces, como es del hecho que se realiza, se entiende de que lo que tratan de evitar con este delito, o tratan de proteger con el delito de conducción en estado de ebriedad, es de que el solo hecho de que una persona esté manejando en estado de ebriedad, sin que haya atropellado, sin que haya chocado, sin que haya vulnerado algún otro bien jurídico, ya cometió el delito. Entonces, ¿qué es lo que se protege? Se protege esa sola sensación que puede perturbarse después. Es latente. ¿Qué sería más factible? ¿Que una persona manejando sobrio atropelle a alguien o que una persona ebria manejando atropelle a alguien? ¿Cuál es la que tendría mayor porcentaje de certeza? La persona ebria. ¿Por qué? Porque está disminuyendo sus facultades, tiene sueño, cree que puede manejar, está con un alto lípido, está emocionado, ya se cree el rey del mundo, ya se cree Michael Schumacher en las carreteras manejando. ¿Por qué? Porque está desinhibido. El alcohol desinhibe, ayuda. Si le diera alcohol acá al público, estarían más alegres y estarían levantando sus manos, queriendo contar sus espíritus.
Lo mismo pasa cuando maneja. Uno que maneja, quizás ya está, yo puedo manejar, hablo por teléfono, estoy bromeando, canto las canciones con mis amigos que están en el carro, está relajado, no está prestando atención al frente. No está prestando. Entonces es un peligro potencial. Es por eso que el bien jurídico protegido es la seguridad pública propiamente la sociedad. Lo que se está protegiendo en sí es a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque puede haber muchos bienes jurídicos que esta persona en estado de ebriedad va a afectar. Puede ser que manejando esta vía choca. ¿Ya? Hay una cuestión patrimonial. Atropella a una persona. ¿Ya? Lesiones culposas. ¿Qué tal con el atropello? Fue directo y fue consecuencia fatal. Muerte. Homicidio culposo. Pues son otros bienes jurídicos que están vulnerados. Entonces, la expectativa del legislador, ¿qué cosa es? Hay que proteger a la sociedad. Entonces, el delito de peligro común, conducción en estado de ebriedad, se consuma con el solo hecho de que está manejando en un estado de ebriedad con una sobre 0.5 gramos de alcohol por litro. Entonces, esos, para que quede ya claro. La otra diapositiva. Respecto a los elementos típicos, nos ha indicado desarrollar sujeto activo, sujeto pasivo, conducta, tipo subjetivo. Ya, supongo que se acuerdan, ¿no? Todos los delitos especiales que hemos estudiado en la universidad, sujeto pasivo, eso ya, bueno, ya, eso ya lo saben. Ya. Vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, la siguiente, por favor. Sujeto activo. A ver, cualquier persona en este, el que. Se dice en la doctrina que se trata de un delito de propia mano, donde la realización de la conducta no puede ser transmitida de hombre de adelante al hombre de atrás. Solo puede ser el conductor el que puede manejar el vehículo automotor en estado de ebriedad. La construcción teórica conceptual se deriva de la postura objetivo formal de autoría. Este tipo penal es un tipo penal genérico porque dice el qué. Si ustedes leen su código penal, la mayoría de artículos del código penal dicen el qué, porque es cualquiera. No especifica algún tipo de cualidad específica del sujeto activo. No es como los delitos funcionariales, donde el sujeto activo tiene que ser funcionario o servidor público. ¿No? O delitos donde exista una calidad de garante, puede ser el médico o puede ser una persona con un conocimiento específico que se le exige algo adicional. Ahí, entonces, diremos que el sujeto activo tiene una cualidad especial. En cambio, en este caso, no. Como la norma dice, el qué. El qué es cualquiera. Es que cualquiera puede cometer el delito. Hombre, mujer, mayor, joven, cualquiera comete el delito de conducción. ¿Por qué se dice que es por propia mano? Por lógica, manejar es el hecho de la acción. Uno dice a alguien, ¿sabes qué? Maneja por mí. Puede decir que maneja por mí, pero que comete el delito de que tiene la mano en el volante. Por eso es que es de mano propia. Tú manejas. Ahora, respecto de la construcción teórica conceptual que se deriva de la postura objetiva formal de la autoría. Aquí tenemos que hablar un poco de autoría, que es una de autoría directa y que se realiza de por sí. ¿A qué se refiere que se realice de por sí? Como les indiqué, manejar estado de vía es la persona que tiene su vehículo, se presta un vehículo, le regalan un vehículo, etcétera, como había obtenido el vehículo, pero simplemente se sienta en el volante, prende el carro, arranca, ya, cometió el delito, si está en estado de vía. Es igual que los delitos de violación, bigamia, falso testimonio, para entender por qué es por propia mano. Violación, para que sea delito de violación, por lo general, pues no tiene que existir con lo que dice el tipo penal de la violación. Ya todos ustedes lo saben, ¿no? La penetración anal, bucal, que se realiza. Tiene que ser por la propia persona que hace el acto, ¿sí o no? Sí. Pues no puede ser un delito como que dice, oye, ¿sabes qué? Tú viola, ¿no? Ya, allá sería otra cosa, ya, digamos, hablando de una autoría inmediata. Pero no, propiamente en un caso normal uno lo hace. Un delincuente va en una noche oscura, encuentra a una mujer y abusa de ella. Lo hace directamente. Al igual que la bigamia. Si es que uno ya es casado y se va a casar con otra persona, también comete ese delito porque él físicamente va al registro civil con la otra persona y dice, no, me quiero casar, y se casan, engaña, pues, defrauda.
en este caso a las autoridades, ¿no? Comete Vidal. Al igual que el falso testimonio, el simplemente estar diciendo de propia boca, comete ese delito, falso testimonio. No le puedes imputar a otro, no, él me dijo que dijera, pero tú lo has dicho. Entonces eso significa lo que es la propia mano, ¿no? Algo que lo hace respecto de la autoría directa o autoría inmediata, digámoslo así. Ahora, respecto de esto, de la autoría, es importante también tenerlo claro. Podríamos decir que el autor directo es autor inmediato o no es autor inmediato. A ver, ¿quién dice? ¿Quién responde? ¿El autor directo es autor inmediato o no es autor inmediato? ¿Serán sinónimos o no son sinónimos? Jurídicamente hablando. A ver, ¿quién dice? ¿Quién? ¿Nada? ¿Están con dudas? ¿Y ahí qué será en todo caso la autoría mediata? ¿Qué será la autoría mediata? ¿Qué será la coautoría entonces? Derecho penal, parte general. Ahí estamos teniendo falencias, creo. La autoría directa o inmediata es lo mismo. El autor mediato es distinto. La autoría directa, directamente, o sea, autor directo o inmediato. O sea, yo, por ejemplo, ahí viene el organizador y me faltó el respeto, le dije que estacione mi carro, me chocó y me enojo y ve para acá, ¿qué has hecho? Y, a mí me van a procesar por delito de lesiones. Depende de cuánto vote su certificado médico legal, ¿no? Si vota ya más de los días, podrá hacer lesiones leves, si no será faltas contra la persona. Pero ya es a título de autor directo o inmediato. Autor directo o inmediato, o sea, mi voluntad criminal, digo, inmediatamente le pego. Autor directo o inmediato. En cambio, si fuera la autoría mediata, es distinto. Ya, chocaste mi carro, no pasaste. ¿Sí? Si el organizador, sí, él es de tales características físicas, ya, pégale. Ya sabes. Afuera va el organizador y le pega. Es el autor mediato. Es el que manda. No lo hace directamente. ¿Ya? La diferencia. ¿Ya? Entonces, por eso es que en conducción en estado de ebriedad no puede haber un autor mediato. Yo no le puedo decir, sabes que oye, estás mareado, maneja tú y yo me escapo de la pena. No, porque la pena es para el que maneja el estado de ebriedad propiamente. No le puedes dar esa función. A distinto sería la coautoría. La coautoría significa que son los autores que tienen una misma resolución criminal. Claro, y eso también sería difícil, porque generalmente uno maneja el vehículo, no manejan dos. Una vez conversando con uno de mis practicantes me preguntó algo bien gracioso, pero ahora que me pongo a pensar, podría ser tal vez. Y en el vehículo es un vehículo grande, dice, ¿no? Y su enamorada está mareada y está que quiere manejar su carro, pero como que no puede. Pero como él quiere, pues a su enamorada, no vas a chocar. Pero él también está mareado. Los dos salieron de una fiesta. Entonces, mientras la otra dice que no puede con los tacos, entonces maneja el vehículo, el volante, y el otro se... Pero es una cuestión media rara y están manejando y la cuestión se interviene y se encuentran los dos uno encima de otro. ¿Qué están haciendo ustedes? Pero están manejando, pero ¿cómo? Pero los dos en el timón, en el volante. Tácitamente podríamos decir que ahí habría una coautoría, porque los dos están realizando la acción. Los dos están realizando la acción y los dos están en estado de ebriedad. Entonces ahí sería una
coautoría, lo cual es muy raro, eso no pasa. Pero yo sé que en el mundo de la investigación de los estudiantes imaginan todos los casos. Y la verdad, en la realidad supera el derecho. Siempre va a ser así. La realidad siempre va a superar las normas. Porque los legisladores actúan conforme a la realidad. Cambian la realidad, hay que mejorar las normas. Cambian la realidad, hay que ser más punitivos, ¿no? Entonces, ya teniendo más clara la idea, bueno, ahora veamos lo que es el sujeto pasivo. Ya, eso está facilito, la sociedad propiamente. Cuando este tipo penal no proviene lesión alguna de bien específico y en concreto, conforme a la naturaleza del bien jurídico tutelado. Como lo dijimos, tiene mucha relación en lo que es el bien jurídico con lo que es el sujeto pasivo. La sociedad en su pasivo del delito. Ya, respecto de la conducta, ya vamos aterrizando más el tema en concreto, porque es un tema interesante. Es bien interesante, la práctica es más interesante. Conducción, operatividad o maniobra de vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, ya que lo que es el vehículo motor. Como dijimos al comienzo, la conducción más que todo es el tipo general, la acción general que se ve. Operatividad, maniobra, vehículo motorizado, instrumento. Ahora el vehículo motorizado puede ser pues, una camioneta, un auto, una moto, todo lo que tenga un motor, ¿no? Y se desplaza. Esa es la idea. Y que una persona pueda operarla, maniobrarla. No solamente tenemos que cerrarnos en los vehículos que son de transporte por una persona, también puede ser maquinarias, un cargador frontal. Póngase un trabajador de una empresa, ¿sí? Lo asaltan, no tiene plata, tiene que ir a su casa, su mujer le va a pegar, dice, pero tiene la llave de su tractor a la empresa, saca el tractor y a 3 de la mañana el tractor zampa. Comete delito de conducción de estabilidad. Un chacarero que está manejando también esas máquinas que cosechan, ¿no? Que no necesariamente sean para andar, pero puede estar manejando por algún tipo de necesidad que ha tenido, pero está en estado de ebriedad, sí, también comete el delito. La conducta en encontrarte en estado de ebriedad, de las figuritas, interesante. Yo sé que si les digo una constitución al que me dice todos los nombres, sí, varios se lo saben. Varios se lo saben. Entonces, viendo la modalidad típica, el estado de ebriedad. ¿Qué tenemos que ver con el estado de ebriedad? El estado de ebriedad, como ya decidí que es el estado de euforia, de estar desinhibidos, de haber bebido, en otras palabras, cualquier bebida espirituosa, cualquier tipo de las bebidas que están viendo en pantalla. Puede ser un Jack Daniels, un Sometimes, una hipnosis, bueno ya, un montón de licores. Y la conducta se refleja en el hecho que están tomando, ¿no? Ese es ya prácticamente un delito flagrante. Lo que vemos en la figurita es un delito flagrante. Ya no necesitamos otro tipo de prueba. Generalmente no pasa eso a veces en los casos que se manejan. Pero esa es la realidad. Ya, está manejando, ha bebido, ha tomado. Y eso mayormente se ve en verano cuando las personas vienen de la playa, ¿no? Muchos de ustedes que son jóvenes habrán visto a sus amigos, o habrán estado en el carro de sus amigos, o ustedes mismos han estado manejando con su latita de cerveza y han estado regresando de la playa. Entonces son o han sido potenciales que han cometido un ilícito. Verdaderamente lo han cometido. Otra cosa es que no los han descubierto. Pero como ya hemos dicho, ese delito es de consumación instantánea. Se ha hecho en el momento, se ha hecho. Yo cuando fui joven también, sí, alguna vez sí, cuando fui joven, sí, manejé el carro de mi papá y ya, con mi amigo y lo mismo, pues, bueno, yo podría decir que sería pues inimputable, diré, bueno, porque ese rato no tenía todavía 18 años, ya, bueno, ya causas de exención de la responsabilidad penal, ¿no? O atenuaciones, pero si no habré cometido el delito y tengo 17 años, ¿qué seré? ¿Inocente completamente? ¿Qué seré? Si tengo 17 y manejo el vehículo en estado de ebriedad, claro, infractor a la ley penal.
junto con ustedes los compartidos. A ver, la siguiente. Ya, la conducta y la intervención policial. Ya, ahí es más interesante la situación. Ahí vamos a ver la cuestión de la práctica. Yo soy más de práctica que más de acción de estar en escritorio. He estado fiscal en Perola recién 5 años y entenderán pues que yo prácticamente soy fiscal de campo, turno permanente. Entonces diremos pues que el conducir en estado de ebriedad, existen estudios, o ustedes pensarán, ¿no? ¿Pero cuánto tengo que tomar? O se escriben por internet, o buscan. Ahora, con la modernidad que existe ahora, todo está por el internet, lo pueden buscar. Generalmente hay un estudio de la Universidad de Lima que dice de que, por lo general, en un común denominador, 3 vasos de cerveza hace sobrepasar 0.5, o igual que 2 vasos de vino hace pasar 0.5. Sí, ese es un estudio genérico, ¿no? Pero no es específicamente, no van a salir de acá y van a decir, no, el doctor ha dicho que 3 vasos, voy a tomar 2 y ya no pasa nada. No, es que ese es de acuerdo a cada persona. Será de acuerdo a su contextura física, a su estado inclusive emocional, también de acuerdo a su peso, a su talla. Y también pues si es que, ¿qué tal un día antes no han comido, han venido de una amanecida, quién sabe, ¿no? Y entonces han hecho el corte y les ha chocado más. Puede ser, les afecta prácticamente más. Ahora, respecto de la intervención policial propiamente, ya esto es interesante. Ya, dado que ustedes ya mañana, ya huelen todavía ya, colegas ya. Entonces, les van a decir, ustedes están tranquilos en su casa con sus celulares. Y como ya son prácticamente ya de acá, ya ahorita van a ser abogados. Y les llama a su amiga, a su hermana, a su prima, a su vecina. Doctora, doctor, la policía me ha detenido ahorita, me están llamando. A las 3 de la mañana te quitan el sueño todavía, te voy a pagar tu sangre, yo tengo plata. Venga, doctor, venga, lo necesito, urgente. Dice que me meten a la carceleta, yo no puedo entrar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, pues tienen que asesorar a su cliente. Tienen que ser buenos abogados. No tienen que ser los abogados que, bueno, algunos, ¿no? Que son como quien dice, no le aconsejan bien a los clientes. Le dicen que mientan. Piensan con una estrategia equivocada que le van a ganar a la policía, a la fiscalía. Difícil. Hay pruebas concretas, ¿no? Hay pruebas concretas. Los acrílicos o la prueba de campo propiamente que se hace. Entonces, lo correcto es, primero, como abogados, ¿qué cosa? Tiene que decirle a su cliente que sea sincero. Porque si no eres sincero, bueno, ya con tu mujer no eres sincero, ya. ¿Qué va a pasar? Como Fido, vas a estar en el sofá, vas a estar en la calle, ¿no? Pero si no eres sincero con tu cliente va a estar en la carceleta, posiblemente tenga una pena. Entonces, el sincero tiene que ser el abogado y también el cliente. El cliente tiene que ser sincero en decirle si de verdad cometió el hecho o no cometió el hecho. Porque a veces pasa de que el cliente miente y al mentir, ya pues te quita las armas para saber qué mecanismos legales vas a utilizar como abogado. Y otro caso en concreto, una intervención policial. Algo clásico, está manejando en estado de ebriedad una persona y justo a la policía se le ocurre hacer un operativo Tsunami 2022, o si no, operativo Avalancha en Gregorio Albarracín. Así le ponen los nombres policías. Me llaman y me dicen, estamos haciendo un operativo, por favor, venga usted. Ya, ¿cómo tienen orden de operaciones con el operativo? Sí, doctor, tenemos orden de operaciones. Es el operativo Tsunami 2022. Bueno, ya, orden de operaciones tiene, sí, ya, bueno, está el bypass, ¿no? A veces también no tenemos tiempo y también lo pueden hacer ellos, no hay ningún problema. Pero tienen que tener una orden de operaciones, estar con un oficial a cargo y hacen su operativo con varios vehículos o varias arterias de la ciudad. Al hacer este operativo, lo primero que hacen es, si fuera de control de documentos, piden por los documentos. Si lo hacen de día, por lógico es que difícilmente van a hacer control de lo que es para ver si están en estado de embriaguez. Pero cuando hacen operativos de noche, es lo primero que hacen.
Si bien es cierto, lamentablemente, pues la policía no tiene todos los instrumentos necesarios para que puedan hacer unos operativos más específicos y rápidos, obviamente tienen su vasito con su reactivo, ¿no? Han llegado a ver, ¿alguno ha visto que su papá, su mamá, o su amigo, su hermano mayor ha soplado el vasito? Nadie. La policía trae un vasito con un reactivo de color rosado. Entonces, con una cánula o bien con un sorbete, comienzas a soplar. O tú te haces como el que ya se dan cuenta, pero por favor, señor, sople, ¿ya? Sople. Ya no esté queriendo acá engañar a la autoridad. ¿Ya? Y tienes que soplar. Sin parar, le dice, sin parar, así como el helado. Sin parar, ya. Ya, hasta que te sopla. Entonces, un minuto te hacen soplar. Si cambia de color, ya. Ya, señor, usted ha bebido. No, mentira, no, sí ha bebido. Ya, esa es la prueba de campo, la prueba, como aquí le hemos puesto, la cualitativa, ¿no? La cualitativa es del campo. ¿Eso qué hace presumir? Que la persona estaba con respecto del alcohol, pero no sabemos en cuánto grado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Lo tiene que llevar hacia la sanidad. Entonces, aterrizando en la realidad del Perú, la realidad de Tacna, porque ustedes son abogados acá en Tacna y ustedes van a ejercer acá en la ciudad. Entonces, ya, ¿qué cosas? Donde sea, se trasladan. Si van con su carro, van en taxi, ya el taxi para el cliente, ya saben, ya, son horarios del cliente. ¡Fua! Tienen que ir, porque es su derecho, eso también tiene que decir. Si hay predisposición del abogado, el abogado puede ir desde las primeras diligencias, no hay ningún problema. Y entonces, si es que va de las primeras diligencias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya, bueno, pueden llegar, si es que ya lo están trasladando a la sanidad, y en la sanidad, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente que le van a sacar una muestra de sangre que después va a venir en un certificado de dosaje típico. ¿Y qué va a votar este dosaje típico? Que la persona tiene 0.40 gramos de alcohol, 0.60 gramos de alcohol. ¿Cuánto votará? Esto es de acuerdo al cuantitativo. Entonces, lo que tenemos que diferenciar que el control por aire aspirado, que se hace en campo, ese es el cualitativo. Y el que se hace directamente la sangre con un análisis directo es el cuantitativo. Cuantitativo porque te dice la cantidad. El cuantitativo te dice la cantidad específica y ese es el que nosotros necesitamos como abogados para saber si es que es un hecho atípico o es un delito. Será típico si es que sale 0.50 o no. A ver, 0.50 ¿es delito o no es delito? En una persona que conduce un vehículo particular. Tiene que ser mayor a 0,5. Entonces, lo que tiene que salir en el dosaje tiene que ser 0.51. Ese es el piña. 0.51. Si le salió 0.50, así. Por poquito. Estaba ajustando ya. Se va a su casa. Entonces, ahí vamos en el primer momento de la prueba de campo, ¿no? De la prueba después cuando se lo llevan, y ahí ese momento es, en ese interín, cuando ya lo llevan a la sanidad y ya sale que ya se ha hecho la prueba, ya sale superior, o el hecho de que haberlo llevado a la sanidad, ya la policía en ese rato llama al fiscal de turno. Ya le comunican al fiscal de turno que tienen un detenido con presunto delito de peligro común en su modalidad de conducción en estado de ebriedad. En ese momento normal la fiscalía toma conocimiento del hecho. Cuando nos llaman los policías. O sea, si bien es cierto, por la cuestión de que todos saben, no todos los hechos de conducción en estado de ebriedad se da conocimiento al Ministerio Público. Hay otros que no se da por X y razones que ustedes ya se imaginarán, pero los que sí se dan cuenta, Fiscalía interviene y comienza a hacer los actos de investigación urgentes y necesarios. Pero los principales son que existe un acta de intervención policial, que exista un dosaje etílico y que se hagan diligencias de una persona detenida, como puede ser su revisión, el registro personal, constatación domiciliaria, declaración, que tenga un abogado, y hasta llegar a la audiencia de principio de oportunidad, que es una salida alternativa, que por lo general los delitos de conducción y estabilidad, todos lo toman, ¿no? Es el camino más fácil.
Distinto sería el caso si sale atípico, ¿no? O sea, si bien sale atípico al toque, tienes que evitar, y salió 0.49, uy, señor fiscal, salió 0.49, y el fiscal vendrá corriendo y le dará su orden de libertad y se irá. Eso en el mundo de una realidad de que todo funcione bien, ¿no? De que la policía sea diligente, de que el fiscal sea rápido, y de que el abogado sea, pues, un abogado metido en el caso. Porque, ¿qué es lo que menos quiere una persona? Pues estar en la carceleta. Algo feo, algo que no se le desea a uno a nadie. Y por ende, como abogados tienen que hacer que los trámites que se hagan, la declaración, la contratación, todo sea rápido y que decirle al policía instructor que vaya y recabe el resultado del dosaje etílico rápido para que de una vez Fiscalía se pronuncie sobre la libertad de su patrocinado. Eso es lo que se busca. La siguiente. Ya, respecto a la tabla de referencial para la operación civil, ya, eso lo vamos a ver más adelante, y bueno, ahí tenemos los traguitos, ¿no? Con, bueno, unas estimaciones que tienen respecto del alcohol en la sangre. Lo importante saber de esta tabla referencial es los niveles de alcoholemia. Ahí está justo lo que les hablaba, ¿no? De 0.5. Y en esta tabla lo importante es también ver el estado de la alcoholemia y la alcoholemia absoluta, pero generalmente es más primitiva respecto del estado de ebriedad en la alcoholemia, cuando tiene de 0.5 hasta 1.5. Hay bastante variante ahí. Todos son decimales, ¿no? Pero es lo que buscamos en el dosaje. O sea, eso ya está establecido. Hay una ley que indica respecto a la tabla de 27773, me parece que es, donde dice ya cuáles son los valores y el estado en que una persona se encuentra. Si es que es antes del 0.5 o antes de eso, es atípico, no es delito. Acá no lo consideramos delito. Si fuera otro país como Suiza, Noruega, ahí consideran delito desde 0.2. Ahí sí no perdonan nada, ¿no? Como que en otros países utilizan de 0.8. En todo caso, depende de cada legislación, ¿no? No es algo estandarizado. Ya, respecto de la conducta de encontrarse en estado de drogadicción, esto es un poco distinto, ¿ya? Respecto al estado de drogadicción, esto tiene que ser por ingesta, influencia o efectos de drogas, fármacos, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, ya que estas influyen fundamentalmente en las acciones de los conductores. ¿Qué significa esto? Pues está fumando su troncho, o se ha fumado algún alucinógeno, otros con heroína. Entonces tienen algún tipo de desinhibición, les gusta, pero pese a ello manejan. También, al igual que el alcohol también es una droga, ¿sí o no? Cuando genera dependencia, ya se convierte en droga. Entonces, tendremos que tienen los mismos efectos. El hecho de que no atienden, no tienen buena percepción, es similar. Las drogas como la marihuana, la morfina, la heroína, la LSD u otros, que producen graves alteraciones en la conciencia de las personas en su juicio, en su voluntad o en su raciocinio, y la toma de decisiones frente a un posible accidente de tránsito, en la rapidez de sus reflejos, y en general, según los estudios del caso, constituyen factores de riesgo en materia de tránsito. Exacto, ahí tenemos el problema de los reflejos, como lo hablamos hace un momento. Los reflejos no son los mismos en una persona que está en un estado ecuánime, como en una persona que está en estado de ebriedad o estado de drogadicción. Ya, respecto del tipo subjetivo, ya tenemos que entender el tipo subjetivo, que esto es un delito de comisión dolosa. Ya, se debe acabar tanto el conocimiento del autor del hecho de conducir tras haber ingerido sustancias legalmente relacionadas a la influencia negativa de las mismas sobre la conducción o sobre la voluntad de actuar en esas condiciones. Es netamente comisión dolosa porque uno sabe cuando ha tomado. No es que tú estabas desmayado y te han inyectado alcohol por la vena, ¿no? Ese sería un caso extraño, ¿no? El caso normal es que la gente está repartiendo en alguna fiesta, en algún lugar, en alguna ceremonia, sí, y se le pasa de copas y al final ya comete el hecho. ¿Por qué? Porque es doloso, porque si tú ya has tomado, tácitamente tú sabes que no puedes manejar vehículo. O sea, es una norma que ya está calada en la mente. No es necesario que
tengas que conocer el código. Para eso está el Estado, que ya ha hecho campañas, ha hecho normas, ¿no? Ustedes son jóvenes. Hace muchos años atrás, al igual que ahora ahí ponen por internet esas publicidades donde si tomas, no manejes, y aparecen unos comerciales donde maneja y atropella, y el que atropelló era su mamá. O sea, en internet he visto unas imágenes trágicas, ¿no? Hace mucho tiempo era respecto del cinturón de seguridad. Hace mucho tiempo, por ejemplo, nadie usaba cinturón de seguridad. Hace años, yo le hablo hace 20 años atrás, hace 25 años. No era algo normal usar cinturón de seguridad. Entonces el Estado ha tenido que hacer campañas y campañas y campañas, multar y multar a las personas, hasta que poco a poco ya la gente ha entendido de que tiene que ponerse los cinturones de seguridad, porque si no van a salir volando los accidentes de cabeza por los parabrisas y después ya prácticamente muere, ¿no? Entonces eso ya es parte. O sea, ¿es un hecho doloso? Sí, es doloso. ¿Por qué? Porque una persona sabe que está ebria y pese a ello, conociendo eso, maneja. Pero ¿cuál es el hecho acá? De la que la persona piensa que no va a cometer un hecho ilícito, o bien no va a pasar nada. Pero ustedes como abogados ya saben que no es que tiene que existir una consecuencia del manejar en estado de ebriedad. El solo hecho de prender el carro y arrancar, ya cometiste el delito. Ya, el resuelve la consumación es instantánea, como indicamos. Es en el momento, respecto de la pena, dice no menor de 6 meses ni mayor de 2 años, o con prestación de servicios comunitarios 52 y 104 jornadas en inhabilitación conforme al artículo 36, es un numeral séptimo. Esto es respecto de la inhabilitación para manejar. Puede inhabilitarte por 1 año, por 2 años, por 3 años. Tiene que diferenciar lo que es la inhabilitación que dice el código con lo que dicen las normas administrativas. En este caso, el código de tránsito, reglamento de tránsito, distinto, ¿no? Nosotros pedimos penas y como una consecuencia accesoria es esa inhabilitación. Específicamente cuando nosotros llegamos a juicio prácticamente, no estadía. ¿Cómo sería en este caso? Para hacer un ejemplo. Ya. Un mal abogado, ya. No lo asesora a su cliente, no pasa nada, por teléfono le dice, no te preocupes, no pasa nada, no hay problema, no pasa nada, le dice. Y el cliente está en la carceleta, tenía 0.80 o tenía 1.5, no sé, nunca quiso hacer un principio de oportunidad. El principio de oportunidad es una salida alternativa que permite el código, artículo 2 del Código Procesal Penal, numeral 2, literal B. Ahí dice, por ejemplo, ¿no? Que se pueden existir salidas alternativas como el principio de oportunidad de delitos que no afecten gravemente el interés público, que la pena no supere los 4 años. Si no tiene que superar la pena de los 4 años, en esta brevedad la pena es de 6 meses a 2 años. Entonces, cárcel. Se puede aplicar el principio de oportunidad. Ahora, viendo el principio de oportunidad, lo que tiene que buscarse es el resarcimiento económico, ya que es un delito de bagatela, un delito sencillo, no hay consecuencias con terceros. La aplicación del principio de oportunidad puede ser en comisaría, puede ser en fiscalía directamente. Se necesita que su cliente esté con ustedes. ¿Para qué? Para que el abogado asesore al cliente indicándole que el hecho de que va a firmar un acta de principio de oportunidad es una salida alternativa de este proceso penal. Acepta su responsabilidad al firmar el acta de principio de oportunidad. Y lo que hace la fiscalía es evita la investigación. ¿Para qué fiscalía debe investigar si tú estás aceptando que has tomado? Has manejado en estado de ebriedad, tenemos el acta de intervención, tenemos el dosaje, simplemente tú quieres pagar tu reparación civil. ¿Y ante quién se paga la reparación civil? A favor del Estado representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso, representado por su procurador. El procurador dirá, bueno, ya por resarcimiento económico, de acuerdo a la tabla que vimos hace un rato, mientras más grado de alcohol, más es lo que tienen que pagar. Eso se ve de acuerdo a la UIT. Cada año cambia la UIT y entonces puede ser desde los 1.500 soles hasta los 4.000 soles, discrecionalmente. Y eso ya lo ven los procuradores. Antes lo veía la fiscalía. Y de hace unos 4 años atrás, de acuerdo a una casación, ya dijeron de que no, ya no es el titular de la acción en la reparación civil la fiscalía, sino que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque es el directamente afectado por este hecho. Entonces, desde ese tiempo ya todo lo que son las reparaciones civiles a favor del Estado se pagan a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante negociación con su procurador. Entonces, en el acta de principio de oportunidad
tiene que intervenir, el que va a fijar la reparación civil es el procurador. Tenemos el procurador. Él fija, él dice, señor fiscal, yo necesito por este hecho delictuoso de conducción, y él tenía ya 1.5, ya, yo quiero que él pague ya 2.000 soles de reparación civil. Eso es lo que estamos buscando. Lo que necesitamos también es, tenemos al imputado, sí lo tenemos, porque está detenido, que no se ha ido, su abogado, el fiscal, listo, suficiente para que podamos, tenemos todos los actores para hacer el principio. ¿Qué es lo que hace Fiscalía? Fiscalía tiene el sartén por el mango, porque el que tiene que hacer el principio y va a decir que sí es factible, no es el fiscal. Por más que el actor, sí, el procurador quiera, ¿qué tal dice el abogado? Llega a un acuerdo con el procurador que lo quiere pagar en 3 partes, porque el imputado no tiene plata. Pues es un acuerdo que queda. Pero el fiscal dice no, en una parte, nada más, que sea pago de... No, en 3 partes. Ya, no hay problema. Es discrecional. El principio de oportunidad es la discreción del fiscal, no es obligatorio. No es obligatorio. ¿Es una posibilidad? Sí, pero no es obligatorio. Pero la norma del 446 del Código Procesal Penal en su numeral 4 dice: en los delitos de conducción en estado de ebriedad y omisión de asistencia familiar, el fiscal deberá incoar proceso inmediato. Ahí es distinto, prácticamente obliga al fiscal. Esa es una de las salidas o procesos céleres. Por ejemplo, en la siguiente sesión van a hablar bastante del proceso inmediato, pero ahí está la llave para que ustedes sepan que no es necesario que se aplique o obliguen al fiscal a aplicar el principio de oportunidad. No, si el fiscal quiere lo aplica, si no, no. Pero lo correcto es tratar, la defensa tiene que tratar de llegar a un acuerdo con la fiscalía. ¿Por qué? Porque es lo más beneficioso para su cliente. No le conviene ir a un proceso inmediato, para nada, porque el solamente no aprobarse un principio de oportunidad significa que la libertad de esta persona va a seguir todavía suspendida, va a estar detenido. El fiscal, ¿qué va a tener que hacer? No puede tenerlo detenido más de 2 días. Podrá hacer más diligencias, pero no puede mantenerlo más de 2 días. Si no, ya sería una detención ya arbitraria, ¿no? El fiscal tendrá que hacer su proceso inmediato, ponerlo a disposición del juzgado de investigación preparatoria y esperar a que se realice la audiencia de incoacción de proceso inmediato. Y cuando se haga esa audiencia y acabe, pues dirá: señor fiscal, ¿hay alguna medida coercitiva para el detenido? No. ¿Por qué? Difícilmente un fiscal va a pedir una prisión preventiva por una persona que ha conducido en estado de ebriedad. ¿Por qué? Presupuestos de prisión preventiva. ¿Se acuerdan? Peligro procesal 1, ¿qué más? Ya, graves. Claro, prognosis. Ya están despertando, ya están despertando. Está bien, está bien. Ya, entonces, y lo principal que tenemos que ver es la prognosis, ¿no? La prognosis tiene que superar los 4 años. Y en conducción en estado de ebriedad nuestra pena es de 6 meses a 2 años. Imposible, pero jamás. Tendría que ser un fiscal marciano que está pidiendo prisión preventiva, ¿no? Por un caso de conducción en estado de ebriedad, simplemente, sin concurso de delitos. Solamente por eso. No. Entonces simplemente el juez va a decir: no existe medida coercitiva, dese la libertad al detenido y se va a su casa. Pero ya pasó el proceso inmediato, después le viene el juicio inmediato. Y cuando vaya para juicio inmediato, en un juicio el fiscal tendrá que presentar una acusación. Y cuando presente una acusación va a tener que poner una pena. Y cuando va a poner una pena también implica una reparación civil. O sea, la reparación civil ya lo dijo al comienzo, ¿quién? El procurador. Y entonces eso se va a poner. Siempre y cuando el procurador sea diligente y se constituya en actor civil después de que ha causado el proceso, la incoación del proceso civil. Si el procurador no se constituyó en actor civil, perdió su derecho también, porque el inicio de juicio otra vez vuelve a recibir la titularidad de la reparación civil el fiscal. Tendrá que pedir pena y reparación el fiscal. Entonces, ustedes pueden ser abogados, también pueden ser procuradores, tienen que estar atentos a lo que va avanzando el proceso porque pueden perder también ese caso, ¿no? Bueno, respecto de la reparación, sí, ya conversamos. A ver, la siguiente. Me pidieron hablar de la prescripción también.
Respecto a la prescripción, tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 80, el 81 y el 83. Así lo hemos puesto en bloque porque son, ya está resumido porque en síntesis, para todos los delitos opera lo mismo. Pero dice el artículo 80, plazos de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribe en el tiempo real máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad, ¿no? En todo caso, el máximo de la pena. ¿Cuál será el máximo de la pena en peligro con un conductor en estado de ebriedad? 2 años, ¿no? Ya, 2 años. Entonces, la prescripción será 2 años de cometido el hecho. Si cometieron el hecho y el fiscal no lo investigó, se quedó, vino la pandemia, como ha pasado, pues los casos se han quedado estancados. Ustedes son abogados bien acuciosos, hayan pasado 2 años ya prescripciones. Pero ¿qué tal? No hubo calificación fiscal ni siquiera. El informe policial nunca se lo de la comisaría. Ha habido casos, no se sorprenden. Otro, reducción de los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de 21 a más de 65 años al tiempo de la comisión del hecho punido. También tienen que saber eso. ¿Qué tal su cliente tenía 20 años cuando manejó? 20 años, jovencito. Sigosto es 20 años. Y cometió el hecho, la policía no tenía el caso, lo tenía votado, cambiaron un policía, lo enviaron a Chayapalca, dejó en su armario, ahí ese informe nunca lo presentó, regresó de Chayapalca, oh, me olvidé eso, de acá ya ha pasado 1 año y 1 día, dice, lo voy a llevar a la fiscalía, ojalá que me acepte el fiscal, que no me envíe inspectoría, dice, lo está llevando a la fiscalía. Y ustedes ya le llevan a la fiscalía, pero ustedes ya son vivos, ya sabían cuándo fue el hecho. Pero dice aquí, esto se reduce a la mitad cuando la gente tenía menos de 21 años. Si tu cliente en el momento del hecho tenía 20, entonces ¿cuánto tendrá que pasar porque prescribe? Si se reduce a la mitad. 1 año. ¿Sabes? 1 año. Pasó 1 año, ya fue el fiscal. Y si a pese a ello el fiscal lo intenta y lo hace y le presenta un proceso inmediato, lo que ustedes quieren plantear es una excepción ante el juez de investigación preparatoria. Y cuando se haga la audiencia, el fiscal, bueno, no lo voy a decir lo que voy a decir, porque eso le corresponde a la doctora Iris León, creo que la siguiente fecha del proceso inmediato, ¿no? Pero lo que corresponde a la contestación, cuando le van a pedir derecho de contradicción a la defensa, ustedes dirán, señor juez, ese delito ha prescrito. Porque cuando se cometió el hecho, el momento de la intervención policial de mi patrocinado Pepito, tenía 20 años y era tal día. A la fecha que Fiscalía presentó el proceso inmediato, ha pasado 1 año y 1 día. Ha prescrito. Y el juez va a resolver. El artículo 83 habla de la interrupción de la prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción se interrumpe por las acciones del Ministerio Público, de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de esta última diligencia. Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción y de la comisión del nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en 1/2 el plazo ordinario de la prescripción. Entonces, no es un trabalenguas, ¿no? ¿Ya? Eso es que a veces no lo entienden, pero está en el código. El artículo 80 nos habla de la prescripción. Ya eso lo tenemos claro con el ejemplo, ¿no? 2 años. Ya es la prescripción. Ahora, eso es cuando no ha tomado fiscalía, o sea, no ha habido la interrupción del plazo. La interrupción se produce cuando la fiscalía acciona. Si la fiscalía nunca ha accionado, ustedes van a ir por el plazo de la prescripción que se comúnmente se llama ordinaria. Hablando, aterrizando en conducción de estado de ebriedad, 2 años. Misma mecánica de esto para todos los otros delitos que ustedes manejan. La misma mecánica. En este caso, 2 años. Pero cuando dice el artículo 83 de la interrupción, significa que el Ministerio Público ya en algún momento ha tomado el caso. Entonces, si ha tomado el caso, significa que ya no podemos tomar la prescripción ordinaria. Como abogados, ustedes tienen que tomar la prescripción extraordinaria. Esta es la del 83. Y esa es cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en 1/2 al plazo ordinario de la prescripción. En todo caso, en 1/2. El plazo ordinario era 2 años. En 1/2, o sea, 1 año más, 3 años en conducción. Entonces, si pasa 3 años, a pesar
que el fiscal presentó su proceso inmediato, pero después nunca presentó la acusación. Puede ser también. En este mundo puede pasar cualquier cosa. ¿O qué tal? Era antes de que esté en vigencia el proceso inmediato, obligatoriamente. ¿Qué tal lo formalizaron por peligro común? Puede ser. Y se quedó el caso ahí, dando vueltas, y nunca se presentó, nunca se llevó a juicio. Entonces, allí ustedes tienen que contar que pase 3 años. Si pasa 3 años, no interesa si el caso del fiscal lo formalizó o no lo formalizó, hizo diligencias preliminares o no, ya, prescribió de todos modos. ¿Ya? Entonces, ahí ya se acabó, ya no se puede seguir ese caso. Así. Concurso de delitos. Ya, eso también es interesante. Es interesante, pero tenemos poco tiempo. Ya. Respecto al concurso de delitos, el artículo 368, resistencia o desobediencia a la autoridad. ¿Qué nos dice? El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Bueno, ese no es específicamente para nuestro caso. Segundo párrafo. Cuando se desobedezca la orden a realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel de porcentaje o ingesta en alcohol, drogas, tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 7 años. O sea, ese negrito nos interesa para este delito. Entonces, ahora diremos, ¿existirá concurso de delitos? ¿No existirá concurso de delitos? Vamos a irnos al mundo de los concursos. ¿Existe concursos? ¿Qué tipo de concurso de delitos existe? Ideal, real, ¿no? Ya. Ya. En un caso de conducción en estado de ebriedad, pero que a la persona, después de lo que conversamos en la intervención policial, ¿ya? En la prueba de campo, en el cualitativo, cuando soplaba la cañita, cambió el color, se lo llevaron a la sanidad. Y era lo Fujimori, ¿no? Gritó en la sanidad, soy inocente, suéltame policía, suéltame. Y no quiere dejar de sacar la sangre. Y el sangre, eso por dentro de la policía. No, dice, se terquea, grita, patalea. La enfermera de la sanidad no le puede hincar para sacarle sangre porque la persona no quiere. No va a firmar el papel de consentimiento, no firmó nada. ¿Qué tendrá que hacer la policía? De hecho, que va a comunicar al fiscal. Porque comunica al fiscal por el hecho que tiene un presunto caso de conducción en estado de ebriedad. Ya lo tiene. Presunto. No es que ya lo tiene, claro. ¿Qué es lo que falta? La prueba de sangre, ¿no? El dosaje etílico propiamente. Y los gramos. A eso falta. Entonces, si no tenemos eso, tampoco tenemos para accionar en fiscalía. ¿Por qué? No sabemos si tendrá 0.51 o 0.49. Y entonces esta persona no se deja sacar sangre. Entonces, allí esa persona podría ser pasible de cometer el delito de desobediencia a la autoridad. Por lo que dice la parte en negrita, cuando se desobedece la orden de realizarse un análisis de sangre o de fluidos corporales que tenga por la finalidad determinar el nivel porcentaje de ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, y la pena privativa será no menor de 4 ni mayor de 7 años. Ahora, ustedes son abogados de su cliente, Pepito, el terrible. ¿Ya? Y Pepito, no me dejo sacar. Llamen a mi abogado. ¿Qué le recomiendan a su abogado a ustedes? A su cliente, ¿qué le recomiendan? Que se saque el dosaje, que no se saque. Bueno, si no se saca, Fiscalía no va a poder procesarlo con peligro común por conducción, ¿no? ¿Qué harían? Ya. Tú lo recomiendas que no pase. Si está muy mal. Ya. A ver, otro que dice. A ver, otro. Opinen, chicos, opinen. Acá es para equivocarse, ¿eh? Normal, yo no los voy a cuestionar porque no estamos ahorita en acción. Cuando estamos en el campo y
enfrente de la comisaría, en la calle, y sí. Yo opino que se lo saque, definitivamente, porque que le procesen por un delito de resistencia, evidentemente la pena es más alta. Es Ya. absurdo. A ver, otro, ¿qué dice otro? O lo sumamos, concurso raro, lo sumamos los 12, ¿no? ¿Quién da más? Pues 4 más 2, 6. A ver, ya tiene una opinión. Sí, ahí, Yo les recomendaría de que pase para que salga el certificado del dosaje etílico y se establezca la cantidad de alcohol que tenga en la sangre, puesto que con este certificado la persona se podría aplicar o subsumir al principio de oportunidad, lo cual en un delito de desobediencia o resistencia a la autoridad no se puede aplicar. Y por tanto correspondería mejor que la persona se acople al principio de oportunidad y pague la tasa correspondiente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 10% de la Fiscalía, a que sencillamente pase por un proceso de desobediencia, que ya es un delito mucho más grave. correcto. Ahí te lo realizo. Regálate estas 2 constituciones para que chequeen cuando existe una detención arbitraria, van a ver, pues, ahí está la cinta de blanco y el fondo. Exacto. Eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Cuál es el delito más grave? ¿Cuál delito tiene más futuro o no? Pues, de hecho, son 4 años. Partiendo de ahí, 4 años. Ya no va a poder aplicarse el principio de oportunidad, es cierto. Entonces, esa es la salida más perjudicial para su cliente, no pasa. Pero no obstante, en la realidad pasa que algunos abogados dicen, no, es que no están viendo la óptica del otro hecho. Pero también hay una cosa en concreto, lo que se tiene que ver también es a veces que lo que tienen que ver allí es que policía tiene que hacer el apercibimiento exacto. No es simplemente decir, la policía va a decir, ya Pepito, ¿te vas a dejar sacar la sangre o no? Mira, me estás desobedeciendo, yo soy policía, correcto, acá está mi marbete, yo soy el policía. Me estás desobedeciendo, vas a cometer delito de desobediencia. Ya, mira, ya muy bien, ya, desobediencia, el policía dice, ya, ¿sabes qué? Señor fiscal, desobediencia, dice, ya, le llama, ya hace su acta, ya. Y al final fiscalía revisa los actuados, todo. Y los actuados, el acta solamente habla de qué. El acta habla de la intervención, habla que llegaron a la sanidad, y el acta dice de que la persona se negó a pasar la prueba cuantitativa. No se dejó sacar sangre, dice, nada más. Si no dice específicamente de que se le exhortó a la persona, se le indicó que va a cometer el delito contenido en el artículo 368, que es el que desobedece una orden directa que el policía, no sé, Lagarto Pancho, le estaba diciendo que tiene que dejar de sacar la sangre porque va a cometer delito de desobediencia. No está especificado así en el acta, tampoco Fiscalía va a poder procesar por ese delito. Tiene que ser específico. ¿Por qué? Porque ahora vamos al mundo de las imputaciones. Ustedes como abogados lo que tienen que pedir a Fiscalía es, señor fiscal, ¿qué le están imputando a mi patrocinado? No es solamente el hecho. ¿Cuál es la imputación concreta que le están diciendo? No, se negó a pasar. No es que se negó a pasar. Yo me niego a pasar. ¿Será delito negarse a pasar? Bueno, el delito es de que sea una orden. A eso vamos. Cuando se desobedezca una orden, ¿cómo establecemos que existe una orden? Tiene que haber un funcionario que le va a decir, pero tiene que estar plasmado en el acta. Y tendrá que decir en el acta, ¿no? Yo, Lagarto Juancho, S3 PNP, le he exhortado a Pepito a que pase el dosaje etílico, siendo yo el policía interviniente, y le he indicado que va a cometer el delito de desobediencia a la autoridad, indicado en el artículo 368, porque se está negando a pasar el dosaje etílico. Así tiene que ser específico. Hay una imputación, eso le falta a los policías. Tiene que escribirlo así en el acta, y si está en el acta, se entiende que se lo ha dicho. Se lo ha dicho. Y la persona, pese a eso, pese a que le ha dicho que va a cometer un delito más grave, el de desobediencia son 4 años. Y pese a eso, no quiere,
Ya está. Firmaron todas las partes exactas. Esa persona claramente va a ser procesada por delito de desobediencia a la autoridad, porque ya está aprobado el hecho. Y más todavía que en la sanidad acá en Tacna hay cámara, y la cámara está siempre funcionando. Entonces, el acta, más lo que se ve que le está hablando, suficiente, inclusive para hacer un proceso inmediato con esa persona, por desobediencia. Bueno, la siguiente. Concurso de delitos, lesiones culposas. Ahí acabamos de lo trágico. Ya, bueno, en este caso, vamos a ver el cuarto párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación según corresponda conforme al artículo 36, incisos 4, 6, 7, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro en caso de transporte particular o 0.25 en caso de transporte público. Entonces, o inobservancia de reglas de tránsito. Entonces, aquí tiene relación peligro común con el delito de lesiones culposas, pero propiamente en el cuarto párrafo, el que nos dice respecto de que está manejando en estado de ebriedad. Aquí lo que se tiene que ver es que ya no es simplemente un caso de conducción en estado de ebriedad, porque ya, aparte de conducir en estado de ebriedad, ya hizo una acción más. Chocó, atropelló a una persona. En todo caso, respecto a las lesiones culposas, tendrá que verse pues la cantidad de días que va a votar la persona. ¿No? Más de 5 días ya lo van a tener que conocer como delito, va a tener que recabarse el dosaje y ya se lo va a procesar por el delito específico, que sería de lesiones culposas, prácticamente a la persona, ¿no? Inclusive siendo lesiones culposas todavía podría haber facilidad para ¿qué salida alternativa habría o no habría salida alternativa en un delito de lesiones culposas? Hasta en el límite. Ah, claro. Ya, de acuerdo a la norma penal, ya, sí hay una salida alternativa, ya, pero es en sí, en lo que es el artículo 2 también está. Es una de las modalidades, está dentro de los parámetros del principio de oportunidad, pero no propiamente con el artículo 2, literal, numeral 2, literal B. Propiamente con el 6, me parece que es el acuerdo reparatorio. Entonces, el código indica acuerdo reparatorio para ciertos delitos. Lesiones leves, hurto simple, apropiación ilícita, daños y delitos culposos. En esos casos se aplicará acuerdo reparatorio. Ya lo dice el código específicamente. Usted lee su código procesal penal, el artículo 2, le hace todo el artículo 2, ahí habla sobre el principio de oportunidad de acuerdo reparatorio. Entonces, ahí sí se puede aplicar. En todo caso, ustedes como abogados, ya mañana prácticamente asesorando a sus clientes, ya ha atropellado a una persona. Ya con el hecho de atropellarlo, ya salió el reconocimiento médico legal, fractura. Fractura mínima ya son 40 días. Ya lesiones culposas, de cajón. Ya no tienen que pensar nada. Ustedes como abogados ya tienen que ser medio médicos también, tienen que preguntar, ¿tiene fractura o no? ¿Tiene fractura o no? No, sí tiene fractura. Ya, de modo. Ya. Fractura más de 40 días. 35, depende de dónde es, no. Pero siempre 35, 40, 45, 50 fracturas. Salvo que sean lesiones no tan fuertes, pero bueno, igual hay que verlo, Pero si es que tenemos ya lesiones culposas, lo que ustedes tienen que manejar es un acuerdo reparatorio. ¿En qué sentido? Tienen que conversar con su patrocinado, tienen que ver que con la parte agraviada, pueden ir al notario, pueden ir a un juzgado de paz, pueden llegar a un arreglo económico por la lesión causada. ¿Ya? Generalmente veo acuerdos que me llegan, ¿ya?
que se desisten de cualquier proceso y todo porque va a hacerse cargo de los gastos que ha ocasionado y me ha entregado 3.000 soles, ese papel, ¿no? Y firma todas las partes. En todo caso, ahí lo que hace Fiscalía simplemente es que recibe el documento, verifica que sean las firmas legalizadas, o bien, si es que existe duda, que no están legalizadas las firmas, pero las partes indican que sí han llegado al acuerdo, puede citar a Fiscalía y hacer una pequeña audiencia de principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, específicamente. Y allí se le va a preguntar respecto del hecho, si lo aceptan o no, y respecto al procedimiento económico de las partes que han llegado a un acuerdo. Si ambas partes dicen que sí están de acuerdo con este arreglo, simplemente Fiscalía lo que hace es aprobar el acuerdo y posteriormente sacar una abstención de la acción penal. Lo que es simplemente, ¿para qué voy a investigar si las partes han solucionado su problema? Entonces, el acuerdo reparatorio es una salida alternativa también. Y es factible para los casos de lesiones culposas. No vaya a ser que tu cliente cometió un hecho y ya, no, sí, está fracturado, está parado. Yo lo veo que el joven de la moto está parado, pero su pierna está doblada, está fracturado. Doctor, está fracturado, sí, su pierna está colgando en una hilachita de carne. ¿Y tú qué? En una lechita de carne está colgando. Fúgate, 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 anda a Bolivia. No, pues no le van a decir eso. Van a ponerlo peor, patrocinado. Entonces ustedes tienen que buscar, pues ya, no te preocupes, lo tienen que tranquilizar y decirle que hay salidas alternativas, ¿no? Y ya van a buscar ese hecho. ¿O qué tal le dice su patrocinado? Me he fugado porque estuve nervioso. ¿Y tú qué le dirás? ¿Qué le dirían a sus clientes si le dice que cometió el hecho ahorita y por miedo se fugó? Pero fue recién, ¿qué le dirían? A ver, ¿qué le dirían a su patrocinado? Acaba de cometer el hecho, se asustó, se corrió, pero se acuerda que mi promoción es abogado y los llaman ustedes a las 2 de la mañana, me quita el sueño. Acabo de escaparme porque me dio miedo, lo atropellé, sí, pero sí estaba vivo, pero me asusté. ¿Qué hago? Doctor, ¿qué hago? ¿Qué le dirían que hago? Que vuelva y dice, ya a ver, ¿quién más? Ya hacerle más preguntas, ¿no? Pero lo concreto sería que bueno lugar. A la vez podría tener menos pena, pues, ¿no? Porque al menos cuando tú estás jugando, estás haciendo jugo y creo que es más la pena de Ya es otro delito, ¿no? Fuga, claro. Hay otro artículo 402, me parece. Fuga del lugar de accidente de tránsito. Ese es otro delito. ¿Por qué? Está yendo contra la Administración de Justicia. ¿Por qué contra la Administración de Justicia? Porque se supone el fiscal, el juez, todos nosotros tenemos que investigar esos hechos. Si la persona se escapa del lugar de los hechos cuando sabemos que lo ha cometido, prácticamente está cometiendo ese delito. Fuga del lugar de accidente de tránsito. Un delito más. Y el hecho de que la persona lo atropelló y después se fugó, en todo caso el fiscal agarra y dice, no, este es una persona despiadada. No. Y también yo le sumaría omisión de socorro. O le sumo fuga del lugar de accidente de tránsito, omisión de socorro y lesiones culposas. Saco mi calculadora y 4 años, más 2 años, más fuga de lugares de 2 años, 4, 5, 6, 7, 8 años. Listo. ¿Sabes qué? Requerimiento de prisión preventiva. Esto lo tengo identificado porque justamente había una cámara. Qué bonito. Prisión preventiva. Ya ves. Suma, concurso real de delitos. Entonces, lo que ustedes tienen que recomendar a sus patrocinados es que regresen. Ahora no va a regresar diciendo, no, me arrepentí. No, pues tendrá que decir, es que, no sé, no tenía señal mi celular, he llamado de otro lugar, estoy pidiendo auxilio, ¿no? Y ya, bueno, tiene que hacer esa argucia de cada uno, ya tiene que ver esa situación, ¿no? Pero lo correcto es que una persona no tiene que huir, o sea, tiene que afrontar. No solamente como abogados, como personas de pie, de común. Mañana más tarde, mi persona manejo vehículos. Muchos de ustedes puede ser que ya manejen vehículos. Y no les gustaría que alguna persona manejando un vehículo cometa un hecho a algún familiar suyo y se fugue, ¿no? O sea, no hay que hacer lo que no me gustaría que me haga a mí o a mi familia. Pues queremos ser una sociedad buena, tenemos que tener buenos valores.
¿no? Porque los accidentes, como se ha indicado, son accidentes. Pasan, a cualquiera le puede pasar. No necesariamente que tiene que estar en estado de ebriedad, puede estar sano y ha cometido ese accidente y comete el delito de lesiones culposas, porque no solamente es el que tiene que estar en estado de ebriedad, son varias acciones. Puede ser el que maneja vehículo motorizado, dice, o arma de fuego, o en estado de ebriedad. No es que tiene que estar en estado de ebriedad, puede estar manejando sano, pero ha cometido ese hecho. Podría ser quizás por una inobservancia de reglas de tránsito, ¿no? Hay que subsumir el hecho al caso penal propiamente con los actos de investigación que se tengan. Entonces, lo correcto es que en un delito de lesiones culposas es aplicable un acuerdo para todo. Ya, a ver, la siguiente. Bueno, respecto al homicidio culposo, ya ese es un poco más fuerte. En este caso nos interesa el tercer párrafo. El segundo también, la pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4, cuando hay resulta en observancia de reglas, profesión, ocupación, industria, no menor de 1 año ni mayor de 6 meses, cuando sean varias las víctimas de un hecho. Ya. El tercero, la pena privativa será no menor de 4 años ni mayor de 8, inhabilitación. También le ponen si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sintéticas, etcétera, y alcohol en la sangre, propiamente. Entonces, es similar ante lesiones culposas, simplemente que este es de más gravedad. Bueno, por el hecho de haber quitado la vida de una persona, también es más execrable, pues, este hecho, ¿no? A pesar que es culposo, pero puede pasar. Y muchas veces pasa con personas mayores. A veces personas ancianas no pueden soportar el golpe de un vehículo propiamente como lo puede soportar un joven, que puede estar fracturado, va al hospital y después se recupera. Persona mayor, un golpe leve, una mala caída, fallece. Han habido casos así. Pero igual también los abogados tratan así de ver, son sentimientos encontrados entre las personas, ¿no? Pero tienen que tratar, los colegas tienen que tratar de aplomo en ese sentido, tienen que ser, entre ellos tienen que ver, porque ustedes como abogados van a estar como abogados de imputados un día, al día siguiente pueden estar como abogados de agraviados. Entonces siempre tienen que ponerse en las dos situaciones. En la situación cuando tú vas a solicitar a la otra parte un resarcimiento económico, ¿cómo que en algún momento tú vas a estar respecto de la parte que tiene que dar el resarcimiento económico? Entonces tienen que buscar un punto medio, ¿no? En los delitos culposos, como se indicó, sí es aplicable un acuerdo preparatorio, pero solo en esos delitos culposos puros. Imagínense que es un concurso real de delitos y existió fuga del lugar de accidente de tránsito. No se puede aplicar un acuerdo, porque ya tenemos otro delito. Y el otro delito no es aplicable de acuerdo preparatorio. Ahí va la gravedad del hecho. Por eso ustedes tienen que asesorar bien a sus clientes y tienen que buscar la mejor salida. Respecto también de lo de las drogas y de lo que es la conducción propiamente, lamentablemente en el país existe un problema de que no se tienen los instrumentos para que se puedan hacer en estas intervenciones que sean de inmediato. O sea, como quien dice, a pesar que es económico actualmente comprarse un alcoholímetro, pero lo malo es que no le dotan a la policía de eso. Entonces lo que hace la policía, como les indiqué, es con una cánula y un reactivo están haciendo eso de soplo. Lamentablemente puede ser que personas como nosotros, ¿qué tal en este momento? El organizador reparte un vasito de vino a todos nosotros para hacer un brindis por el final de este curso y la primera sesión. Y salimos todos en nuestros carros y justo han hecho el operativo Tsunami 2022. Y a todos nos intervienen y todos terminamos en la carceleta. Todos. Y encima comentando el curso. ¿Cuál es el problema aquí? O sea, esa es una realidad. El problema aquí es de que nosotros habremos cometido el delito con un cometido ese delito. A ver, ¿qué dice? ¿Habremos cometido el delito? ¿No habremos cometido el delito? Estábamos a punto, era tentativa acabada. No era tentativa acabada, tentativa idónea, no era vino.
no era sangría nomás. ¿Qué será? ¿Habíamos cometido o no habíamos cometido el delito? Con un vasito todos. Como salió en la prueba del cualitativo, soplando, dio positivo. De hecho, quedó positivo porque no necesita tener lo mínimo de positivo. Expositora, menos todavía. ¿Habíamos cometido o no habíamos cometido el delito? Sí, dice por acá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? No, dice por ahí atrás. No, dice. ¿Por qué no? Ya, chicos, sean valientes. ¿Por qué no habíamos cometido el delito? Estamos hablando del momento. El momento solamente hasta este momento de que hemos soplado y ha salido, ha cambiado el reactivo. Hasta ese momento. ¿Habremos cometido o no habremos cometido el delito? No, dice. Ya está dando más fuerza el no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El delito exige que nos encontremos manipulando, obrando un vehículo. Por eso les digo, o sea, todos hemos salido, manejamos nuestros vehículos y en el operativo a todos nos paran. Y justo ahora somos acá, ¿cuántos seremos? ¿Seremos 30? ¿40? 30 ya. Y justo en el operativo salieron todos de la comisaría central, Vigil, y Gregorio García vinieron juntos, hacen 30, ya. A los 30 nos intervienen los 30 carros. Y todos soplamos el vasito y todos salimos cambiando el color químico. Y hemos tomado solo un vasito de vino. Ya, ¿cometimos o no cometimos el delito? Hasta ese momento. ¿Ah? No, dice, no. Sí, dice, sí. Claro, exacto. Tiene que probarse con un dosaje etílico la cantidad de alcohol en la sangre. Simplemente es presuntivo. Y aquí va el problema que yo les digo. ¿El problema cuál es? Lo que busca la política criminal, lo que busca el Estado, el legislador, es evitar que las personas que están muy mareadas, sean proclives a los accidentes. Pero una persona que, por ejemplo, por costumbre tiene después de comer, comió su chanchito y toma su vino. Salió un rato a ir a recoger a sus hijos del colegio, después de almorzar, lo para la policía y votó, gritó. Pero señor, yo estoy mareado, que no sé, la policía. Se lo lleva. Y encima que se lo lleva, van a la comisaría y lo hacen demorar, porque saben que no tenemos un patrullero, que espera otro patrullero, lo perjudican a la persona. Y después lo llevan a la sanidad y en la sanidad demoran en sacarle, le sacan sangre, todo, ya de una vez quiero irme. No, usted está detenido, le dicen, usted está detenido, me llama al fiscal. Ya de una vez, ¿cuándo va a salir? Porque yo no estoy mareado. Y lamentablemente la sanidad, acá está en la sala a las 11 de la mañana, todos los resultados de los exámenes. Si eres un salado y te agarraron al mediodía, vas a tener que estar hasta el día siguiente a las 11 de la mañana. Salga tu análisis. Esa será una realidad. Y encima cuando sale a las 11 y un autoanálisis, sale que tenías 0.3. Era tu vasito de vino. Y te han hecho perder todo el día y la noche en la carceleta, en la sala de meditación, dicen, ¿no? Sala de meditación. Carceleta es encima de toda sucia todavía. Imagínense, es una vulneración. Es una vulneración. Pero lamentablemente eso ocurre porque pues en la norma indica pues, de que tiene que hacerse esa prueba de dosaje. Pero es que esa norma es antigua. Y eso es lo malo. Existe un expositor, el doctor Jean-Paul Taboada Pilco, que él ha hablado respecto a un libro y ha puesto una iniciativa legislativa, inclusive en el 2019, pero hasta ahora no sale. Sería bueno que salga. Él estaba hablando respecto de los alcoholímetros. Indica que los alcoholímetros debería dotarse la policía. ¿Para qué? Porque acá tenemos un problema en lo que es el cuantitativo y el cualitativo. El cualitativo es el que sale en campo y el cuantitativo es los grados de alcohol en sangre. Y para el tipo penal y de acuerdo a la norma nos especifican que tenemos que tener un cuantitativo. No nos sirve el cualitativo. Y esa vulneración ocurre desde hace años a las personas. Pero esa es mi acción como fiscal. Cuando a mí me dicen, doctor, ¿sabe qué?
Ya, ¿cómo es? Yo llamo, ¿cómo es? ¿Salió los dosajes? Sí, doctor, salió. Ya, ¿qué fue? Doctor, tenemos un atípico. En el acto voy y ya, su orden de libertad y que se vaya, esa persona está por gusto. Como hay policías que no les interesa, lo siguen teniendo y no recogen el dosaje, y ahí sigue el dosaje esperando en la sanidad hasta la tarde, hasta la noche, y nadie le interesa. El fiscal tiene como 20 detenidos y no se acuerda pues de los en peligro común, tampoco se acuerdan de esta persona, como puede estar detenido máximo 48 horas, esta persona sigue olvidada hasta la noche. Su segunda noche va a dormir en la cárcel. Y como su abogado se vino a un curso de conducción de estado de ebriedad, se olvidó de su patrocinado. Cuando sale del curso, recién va a ir a buscarlo, a preguntar si salió el dosaje o no. Entonces, está mal, ¿ves? Está mal ahí. Porque lo correcto es que si es que el dosaje dice que es atípico, 0.4, 0.3, 0.2, 0.50, esta persona tiene que irse, no cometer ningún tipo de delito de acuerdo a la norma del 274. Entonces, eso es lo correcto. Ojalá que esta norma que indica el doctor Jean-Paul Taboada salga y los policías tengan sus alcoholímetros. Pero no solamente es que tengan el alcoholímetro, sino que también es que en el tipo penal tienen que especificar eso, y en lo que es el Código Procesal Penal y lo que son las intervenciones corporales también tienen que indicar que no tiene que ser una prueba química de dosaje, que simplemente sea por el alcoholímetro. ¿Por qué? Porque el alcoholímetro simplemente es la maquinita que te agarra y te dice sopla. Tú soplas y botan 0.5 abajito, te salvaste. O si no soplas y 1.5, fuiste. Entonces es inmediato. En países que están mucho más avanzados que nosotros, todos los policías pues manejan pues alcoholímetros. Y a sus normas penales están establecidas de acuerdo a sus parámetros de grados en alcohol. Pero con el alcoholímetro a mano es práctico. No se vulneran muchos derechos, porque simplemente hace la intervención, sopla, lo que sale es concreto, matemática pura, y se va a su casa. O bien, dan cuenta al fiscal y ya está la persona detenida. Eso es lo malo. Esperemos que la norma cambie. Al menos un criterio de fiscalía es también, nosotros vemos cuál es la finalidad de la norma. Si tenemos opción fiscal, va a la comisaría, esta persona está detenida, tú la ves completamente parada, tranquila, de día, y lo han intervenido, dicen que sí. Pues lo más lógico es que simplemente pues, ha comido algo, ha tomado algo, aparentemente será lo mínimo. Distinto es el hecho de que encuentres a una persona completamente desarreglada, con unas manchas, situaciones, olores raros, sus prendas de vestir, y de que diga que yo estoy sano, y el hecho es a la medianoche, a las 2 de la mañana. Ya tiene que haber una cuestión de presunción, ¿no? Una presunción tiene que haber, ya pues, porque el hecho es de que si tú eres una persona, la policía detiene a una persona, porque está haciendo, es lo que siempre ponen en las actas de intervención policial. Se intervino la persona, Pepito, el que estaba haciendo maniobras zigzagueantes y temerarias, y no hacía caso a los sonidos audibles y visibles que hace la policía, motivo por el cual es que se lo interviene. Como los policías tienen cámara también en los patrulleros, y aparte que en las avenidas principales hay cámaras, es algo que se puede probar. Si es que los abogados piensan decir, no estaba manejando, es mentira, que me prueben, se puede probar rápido. Lo intervienen y la persona resulta que, a ver, baje su luna, señor. Y la persona ni puede decir ni bien su nombre. Y va, balbucea. De cajón, pues, que está mareado, ¿no? Entonces ahí la policía no podrá decirle, vamos a sacar su pruebita de sangre y que se vaya a su casa. No, ni loco, porque sale todo en su sangre, y por decir, ¿no? Uno que quiera ser muy garantista, ¿no? Le sacamos su sangre y hasta que salga su sangre, mejor que se vaya nomás a su casa, no lo voy a vulnerar. Y como está así, en ese estado, sale y atropella y mata a alguien. ¿Cuál era la finalidad de la norma? La finalidad de la norma era de que este es un delito que protege a la sociedad, ¿sí o no? Entonces tiene que ser a la expectativa de evitar vulnerar otros bienes jurídicos, como delito a la vida, la integridad física, delitos patrimoniales, etc. Entonces, por un lado está bien la norma que castiga estos hechos, pero tendría que ser algo inmediato. Lamentablemente, como les he indicado, en la realidad que tenemos,
no es inmediato, demora, y ustedes en la práctica lo van a sufrir. Al igual que nosotros en Fiscalía sufrimos esos casos, porque a veces es lamentable ver una persona que tú lo ves a ciencia cierta, no, pues esta persona no está mareada. Pero simplemente como no se tiene esa prueba directa, bueno, tenemos que esperar, ¿no? Porque puede ser que cambie, que vote y no lo puedo dejar ahí en libertad. Es responsabilidad del fiscal. Pero siempre tienen que hacerse diligencias. Es importante. Diligencias fiscales para que se pueda tener una adecuada investigación. Bueno, chicos, no los quiero aburrir mucho. Quisiera que si tienen preguntas, puedan hacer algún tipo de pregunta. Este delito es interesante. Ya hemos hablado de casuística, hemos hablado un poco del principio de oportunidad. Preguntas. A ver, siguiente. Buenas noches, doctor Edwin. Mi pregunta va básicamente en las sanciones en vehículos eléctricos. ¿De qué manera se aplicaría si el accidente será con 2 vehículos eléctricos o un vehículo eléctrico y otro convencional? Ah, ya. Ajá, esa es mi primera pregunta. Ah, ya. La segunda pregunta sería si en la parte que habló acerca de la drogadicción, si las sustancias psicotrópicas, los fármacos, fueran tomados por engaño o por una confusión. Eso sería todo. Interesante la pregunta. Ya, respecto de vehículos eléctricos, justo como les decía, la realidad supera la norma. Porque antes hablaba de vehículos motorizados, ¿no? Tienen que tener motor. Entendiendo los vehículos eléctricos, también tienen un motor, pero funciona a batería. O sea, una batería en sí que hace esas funciones. Que tendría que verse allí. Inclusive es que administrativamente no tengo exactamente el dato exacto, pero hay un límite de velocidad que le exigen a unos tipos de scooters que usan baterías. No sé si es mayor a 30 kilómetros, no recuerdo bien, pero están administrando un tipo de norma administrativa. Si supera, digamos, X, no tengo el dato exacto. Si fuera más de 30 kilómetros de velocidad, ya. Si hace esa revolución, ese tipo de vehículo tiene que tener SOAT, tiene que tener todos los papeles que le pide un vehículo convencional. Si tiene menos de ese límite de velocidad, se entiende de que no, como si fuera una bicicleta o un vehículo de transporte, no requiera ese tipo de permisos adicionales. ¿Por qué lo ponen? Por el sentido de que simple física, mientras más velocidad, más fuerza, ¿no? Más fuerza y entonces hay más daño. Respecto de los vehículos, entiendo de que sí se aplica, porque son vehículos propiamente. Habría que ver la interpretación ahí respecto de lo motorizado, porque el análisis de la norma dice motorizado y entiendo de que los vehículos eléctricos son a batería. Entonces, ahí supongo que tiene que ver